Bueno, bienvenidos una vez más sobre las cartas de la mesa, otro programa. Hoy estamos los mismos de siempre y María Eva Kotovitis, ¿lo dije bien? Perfecto. Bien. Lo practiqué. Seguro, me imagino. Lo practiqué porque tenía miedo de decirlo mal. Candidata a la legislatura, ¿no? De Cava, Candidata a la legislatura por el espacio de por el confluencia. espacio de confluencia. Bueno, íbamos a arrancar con que te presentes, ¿no? Y que cuenten presenten el cómo se espacio. formó Confluencia, si han tenido experiencias pasadas ustedes dos presentándose en este espacio. Bueno, también por qué hacen política juntos, cómo se encontraron. ¿Cómo nos encontramos? Muchas preguntas. Sí, muchas preguntas. Pero vamos a empezar por las más fáciles. A ver, nos hemos presentado en otras oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires. Es más, hemos compartido en varias oportunidades lista con Claudio Lozano y hemos hecho juntos muchas campañas. Y la verdad que siempre es una alegría hacer campañas con Claudio. Claudio es una persona muy divertida para plantear ideas interesantes, no solo para la ciudad, sino también, por supuesto, a nivel nacional. Pero Confluencia en realidad comenzó hace un par de años. Confluencia está armada por distintos espacios políticos. Está Unidad Popular, el espacio que lidera Claudio, yo soy la presidenta de Unidad Popular Ciudad de Buenos Aires. Está también el movimiento en la ciudad Somos Quienes la Habitamos, un espacio que integramos desde Unidad Popular y que me ha tocado fundarlo hace unos años, un espacio que está conformado por asambleas, por organizaciones y por distintos colectivos que vienen llevando adelante diferentes luchas en defensa de la ciudad. Está también el espacio de Soberanos, está también el PC, Patria de Iguales, Izquierda Popular, es decir, en realidad Confluencia es el espacio de encuentro de un montón de fuerzas que venimos realizando caminos parecidos, ¿no? En algunos casos, y que finalmente nos hemos encontrado para poder llevar una alternativa nueva y diferente acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué crees que por qué te presentás ahora? ¿Por qué crees que tenés que presentarte? Bueno, yo creo que lo que tenemos es que construir una nueva fuerza política. Hace 20 años que una corporación política gobierna y cogobierna la ciudad de Buenos Aires, muy preocupada por hacer grandes negocios, sobre todo negocios con el sector inmobiliario financiero y ocupándose muy poco del problema cotidiano que tienen las porteñas y los porteños. Ese es el motivo por el cual creemos importante presentarnos a elecciones, para poder llevar a la legislatura porteña las voces de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires y ponerle fin a una legislatura que yo diría que casi hace 2 décadas se transformó en una especie de escribanía, en donde en realidad viene a legitimar negocios para unos muy pocos en detrimento de los sectores populares, la clase media, etc. Y escúchame, contanos, ¿cuántas bancas se reúnen en la legislatura? ¿Qué espacios qué espacios están tratando de ingresar a la legislatura? Se renueva la mitad de las cámaras, es decir, se renuevan 30 bancas en la legislatura. Vamos a votar una vez más con un nuevo sistema de votación. La verdad que lamentablemente nos viene esta corporación política acostumbrando a cambiarnos las reglas del juego cada vez que se vota en la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a votar con boleta única electrónica. Vamos a elegir la mitad de la legislatura, 30 legisladores, y esa elección va a suceder el 18 de mayo, es decir, muy pronto. Bueno, podemos pasar. Sí, ya que mencionaste lo del problema habitacional, ¿no? Pasamos al programa. ¿Qué tienen pensado hacer con eso? ¿O cómo? Antes de eso, de entrar en una problemática tan específica, y compartiendo todo lo que dijo Eva, es importante ubicar que Confluencia es el intento de abrir una discusión diferente frente a un ciclo político que nosotros creemos que está terminado. Esto que cuenta Eva de que se van a cumplir 2 décadas de predominio del macrismo en la ciudad,
No quiere decir que no haya habido alternativas desde las corrientes populares para tratar de reemplazar esa experiencia. Las hubo y sigue gobernando y ha logrado consolidar, ampliando niveles de desigualdad muy relevantes en una ciudad ya muy desigual, y colocando a la ciudad en situaciones de crisis social, habitacional, ambiental, etcétera, etcétera. Consecuentemente, digamos, eso obliga a una reflexión respecto a cómo podemos plantearnos una propuesta que termine con algo que además se transformó en el proyecto del neoliberalismo que se extendió al conjunto del país, que se transformó en el soporte de la estrategia del neoliberalismo en la Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, y la propuesta de Confluencia es una invitación a ir construyendo esto de cara a la discusión de la jefatura de gobierno en 2027. Para eso es necesario modificar lo que ha venido ocurriendo con la legislatura y por eso necesitamos que no haya legisladores que levantan la mano o se abstienen en función de intereses absolutamente secundarios respecto a las necesidades de los porteños. Digo, acá el problema que tenemos es que hay espacios opositores que han sido funcionales a la estrategia que viene gobernando la ciudad hace 2 décadas. Y por lo tanto hay que armar otra cosa. Y hemos convocado a todos esos sectores de las distintas corrientes populares y nos encontramos con que cuesta hacer esto, la verdad, cuesta. Que se encuentre, que busquemos la forma de producir una convocatoria distinta. Los porteños necesitan otra propuesta que las que han tenido hasta acá. Propuestas que no tengan olor a pasado, que tengan algo que ver con pensar un futuro distinto al que tenemos. Sí, y eso tiene que ver en realidad con poder encontrar otra forma de gobernarnos. Yo creo que esa es un poco la clave, porque en estos 20 años la realidad es que esa corporación política que gobierna, que cogobierna, que como dice Claudio, también se siente cómoda en el rol de opositora, lo que ha hecho es transformar al conjunto de la ciudadanía porteña en espectadores urbanos. Nosotros queremos ser protagonistas de cómo queremos habitar nuestra ciudad. Y ahí es clave entonces llevar adelante iniciativas vinculadas a la democracia participativa. Nosotros, más allá de las propuestas puntuales que tenemos, que por supuesto tenemos una plataforma, lo que venimos a proponer es una nueva forma de gobernarnos. Si la ciudad de Buenos Aires sigue siendo planificada por el poder inmobiliario financiero, los problemas concretos y cotidianos que tenemos cada uno de quienes habitamos la ciudad nunca van a poder resolverse. Yo tengo una pregunta, pero ustedes quieren que la gente logre participar más, digamos, en la agenda del gobierno. ¿Cómo vos desde la legislatura o ustedes como espacio garantizarían que la gente realmente pueda formar parte del gobierno y, digamos, ustedes tienen el movimiento de la ciudad, somos quienes la habitamos? Es decir, ¿cómo hacer que la gente sea partícipe de la dirección de la ciudad? La ciudad de Buenos Aires tiene una vitalidad democrática impresionante y es más, ha sido la ciudadanía organizada la que ha logrado ponerle freno a ese modelo saqueador que durante 20 años se ha instalado en la ciudad de Buenos Aires, que nos ha saqueado nuestras tierras públicas, que ha privatizado el conjunto de los servicios urbanos y que ha llevado a el distrito más rico del país, a que 1 de cada 3 habitantes sean o pobres o indigentes. Entonces, respecto a eso, la verdad es que la ciudadanía se ha organizado, por ejemplo, para evitar que se venda Costa Salguero y se construya en ese predio que debería ser un parque público, un megacomplejo inmobiliario. Nos hemos organizado con el conjunto de la ciudadanía porteña para frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas. 100 hectáreas son 100 manzanas de tierras públicas. Hace muchísimos años que la ciudadanía viene organizándose en los barrios populares, peleando por su derecho a habitar la ciudad, peleando por las leyes de urbanización. Nos hemos organizado para defender parques, para defender el espacio público. La verdad es que lo que nosotros estamos planteando es que justamente toda esa vitalidad democrática tenga una voz en la legislatura, que la democracia participativa desde ya cuente con una ley que permita regularla para que haya instancias de decisión en donde la ciudadanía pueda cogobernar con quienes la representan. Esa es la propuesta de fondo. Sí, y yo creo que incluso la Ciudad de Buenos Aires tiene
una constitución sumamente avanzada. Que establece Que establece el criterio de la democracia participativa. Lo que ocurre es que está absolutamente subutilizada o directamente violentada por el tipo de prácticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo de la ciudad. La idea del presupuesto participativo forma parte de la Constitución de la ciudad. Ahora, eso no existe. El tema de que las comunas tuvieran más facultades para poder intervenir y decidir también existe, y sin embargo no funciona. La cuestión de la apertura de las instituciones a que sean canal para la participación y la decisión, porque en realidad a veces siempre se plantea el tema de si la gente quiere o no quiere participar. La gente lo que quiere es intervenir para decidir. Obvio. Si no hay algo que, si en realidad no puede decidir, si toda audiencia pública que se hace en la legislatura, en donde miles de voces, como pasó en distintas oportunidades, terminan diciendo que algo no va por ese lado, pero después hacen lo que se les canta y no tiene ningún efecto en la resolución, obviamente eso desmoviliza a la ciudadanía. Entonces hay una institucionalidad disponible que hay que utilizarla aprovechándola al máximo, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una constitución que lo permite. Y por otro lado hay mayor nivel de democratización para profundizar agregándole elementos a las instituciones existentes. Ejemplo, hay que establecer mecanismos vinculantes entre lo que se procesa en una audiencia pública dentro de la legislatura y lo que la legislatura termina siendo. No puede ser una participación en donde uno dice y no importa lo que diga, después resuelve lo que quieren. Así que en ese sentido creo que hay una institucionalidad disponible y una institucionalidad a modificar. Y en ese sentido es lo más sustancial, digamos, del planteo, porque si hay algo que explica por qué gobierna Milei, es el rechazo al modo en que ha funcionado la política hasta acá. Esa cuestión de la distancia con la sociedad, la imposibilidad de que la sociedad tenga algo que ver, el tema de haber sido vaciando de gente la discusión democrática, es lo que hace que pueda aparecer un energúmeno como este para gobernarnos. Ambos plantearon en un momento la cuestión de que a pesar de que somos una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, somos una ciudad muy desigual. Y yo quiero preguntarte a vos, Eva, que te especializás en esto, ¿cómo es que una gran parte de los porteños no accede a una vivienda propia, no accede al agua potable y hay un montón, digamos, de viviendas que no están habitadas? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires no solo tiene el mayor presupuesto per cápita del país, es una de las ciudades más ricas de nuestra región y su presupuesto per cápita duplica al presupuesto de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires tiene indicadores dramáticos. La mitad de las niñas y los niños, casi la mitad, habitan en hogares pobres. 1 de cada 7 porteños no accede al agua potable y más de 500.000 de porteñas y porteños se encuentran en emergencia habitacional, es decir, no llegan a pagar el alquiler, viven en condiciones de hacinamiento o habitan en una villa, en un asentamiento, en un barrio popular, sin acceso a los servicios más básicos como podría ser el agua potable. Sin embargo, toda esta situación se da en paralelo. La Ciudad de Buenos Aires no para de construir viviendas suntuosas. Cualquiera que recorre zonas como, por ejemplo, Puerto Madero, inmediatamente se da cuenta de esta situación. En los últimos 10 años en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados, el equivalente a 5 veces Puerto Madero. Ninguna de esas viviendas derramó en una solución habitacional para ninguna familia de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, todo lo contrario. A medida que se construyen viviendas que terminan vacías, porque ni siquiera son reservas de valor, ni siquiera es un ahorro dolarizado que puede tener una familia. No, acá estamos hablando de una lógica vinculada en general a actividades extractivas, legales e ilegales, que se terminan blanqueando a través de este mecanismo de construcción de viviendas suntuosas que no están a la venta y que nunca terminan siendo habitadas. Nosotros tenemos ahí una propuesta muy concreta. Si la Ciudad de Buenos Aires ejecutara todos los años la totalidad de su presupuesto, lograríamos incorporar todos los años
10.000 nuevas soluciones habitacionales. Imaginen que en 4 años podríamos tener un banco público con 40.000 viviendas, para que, por ejemplo, las personas que se jubilan y hoy ya no son dueñas de la vivienda que ocupan, puedan acceder a una vivienda en comodato. Por ejemplo, para destinarla a aquellos hogares monomarentales. Por ejemplo, destinarla como vivienda con créditos blandos para las jóvenes y los jóvenes, o por supuesto para quienes se encuentran en la emergencia habitacional. Solo ejecutando el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que todos los años se subejecuta. Por eso es un poco alucinante escuchar candidatos como Adorni, que viene a contarnos que quiere traer la motosierra. Bueno, la verdad es que habría que comentarle a Adorni que la Ciudad de Buenos Aires subejecuta su presupuesto y que sí hay lugares interesantes donde poner la motosierra, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema que seguramente ustedes escucharon o conocen, que es el sistema de los distritos, que tienen nombres divertidos, de fantasía, ¿no? El distrito de las artes, el distrito del vino. Bueno, esos distritos en realidad son paraísos fiscales donde las grandes empresas, los grandes grupos económicos acceden a todo tipo de beneficios fiscales y tributarios a los que no accede el kiosquero de la esquina ni ningún comerciante en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sería interesante, por ejemplo, que Adorni, que quiere venir con la motosierra, meta motosierra y termine con el privilegio de esos sectores económicos concentrados que no necesitan de la ayuda del Estado. Y Eva, con el presupuesto, ¿cómo redistribuirían ustedes, digamos, el presupuesto? ¿En qué áreas priorizarían y qué áreas creen que ahora están sobrefinanciadas y que hay que dejar de financiar del todo? Bueno, la Reta ahora está muy preocupado por el olor a pis. La verdad se caracterizó durante 8 años de jefe de gobierno a destinar uno de los mayores presupuestos en el dispositivo propagandístico, en autopropaganda, ¿no? Eso ha sido algo muy distintivo de su gestión, además de que tampoco en su gestión resolvió el problema ni del PIS, ni de la basura, ni el problema habitacional. Nosotros creemos que una de las prioridades a atender es la problemática habitacional, construyendo un banco público de viviendas que nos permita que todos los años el Estado le compre al sector privado 10.000 viviendas para de esta manera, con un banco público de viviendas, poder regular uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. Nosotros creemos que una de las dimensiones fundamentales tiene que ver con la dimensión ambiental. La Ciudad de Buenos Aires está en emergencia ambiental como consecuencia de esta lógica, ¿no? De este modelo que saquea tierras públicas. ¿Qué significa urgencia ambiental, digamos? La urgencia ambiental nosotros la podemos identificar a partir de la ausencia de espacios verdes, la ausencia de arbolado público y como consecuencia de esas políticas de destrucción, de privatización del espacio público y de ocupación de la costanera, la ciudad entonces viene sobrecalentándose de manera acelerada. La ciudad de Buenos Aires tiene una condición muy particular, se llama Buenos Aires justamente porque los vientos vienen del río hacia la ciudad y eso hace que entonces esos vientos recambien la calidad de aire que respiramos, eso hace que entonces las temperaturas... Eso hacía que el aire que respiramos pueda recambiarse y de ahí el nombre de Buenos Aires. Eso permite, por ejemplo, que ese efecto de calentamiento local que sufren en los centros urbanos pueda mitigarse. Poder disponer de la costanera, además de que lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es estratégico en términos ambientales y climáticos porque el conjunto de la costanera es la zona de amortiguación de las precipitaciones. Por lo tanto, es estratégico recuperar la costanera, es estratégico que la costanera de la Ciudad de Buenos Aires sea un parque 100% verde y público. Y también yo creo que en esta lógica, ¿no?, de qué es lo que viene a plantear Confluencia. Confluencia además también viene a terminar con esta idea del posibilismo, ¿no? Que nos tienen tan acostumbrados el conjunto de las fuerzas políticas. Yo creo que estamos en capacidad, por ejemplo,
no solo de recuperar la costanera y transformarla en un gran parque verde público, sino también de recuperar la bañabilidad del río. Si nosotros lleváramos adelante una política seria de saneamiento en la ciudad de Buenos Aires, podríamos recuperar la posibilidad de bañarnos en el Río de la Plata, algo que pasaba hasta la década del 70. Nosotros tenemos también dentro de nuestros ejes, dentro de nuestras propuestas, un eje muy fuerte que tiene que ver con el tema educación y que es esta idea de las escuelas abiertas. Escuelas abiertas, ¿no?, después que termina el turno de la tarde y que se transforman en proyectos o espacios culturales, musicales, deportivos. Tenemos la experiencia de las 15 escuelas de música que existen en la ciudad de Buenos Aires, totalmente desfinanciadas por este gobierno. Nosotros queremos multiplicar esa idea, ¿no?, de esas 15 escuelas de música para que esas escuelas lleguen a todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Queremos además que las escuelas se transformen en un proyecto deportivo luego del horario de clase. Eso es posible, la verdad eso no implica grandes montos presupuestarios, ¿no? Sí, por supuesto, ejecutar otra partida que nunca termina de ejecutarse, que es la de infraestructura escolar. Ejecutar la partida de infraestructura escolar, actualizar la partida de infraestructura escolar y en función de la disponibilidad que tiene cada escuela, poder tener un proyecto de vóley, de fútbol, ¿sí?, un proyecto cultural. No puede ser que solamente el Instituto Vocacional de Arte, la experiencia maravillosa, tenga 3 sedes. Nosotros necesitamos multiplicar esas experiencias justamente para poder reconstruir la comunidad en torno y alrededor de la escuela, que creemos que es el punto de partida para poder reconstruir esa comunidad que muchas veces aparece muy rota. ¿Y cuántos niños más o menos logran terminar o la primaria o la secundaria en la ciudad? ¿O cuántos también están escolarizados, por ejemplo? ¿Cuáles son los índices de pobreza, digamos, de niños en la ciudad de Buenos Aires? Los indicadores de pobreza en la ciudad de Buenos Aires respecto a las infancias son alarmantes. Claudio puede dar los datos precisos, pero casi 1 de cada 2 niños en la ciudad de Buenos Aires habita en un hogar pobre. En relación a eso, nosotros necesitamos que se garantice la escolaridad desde los 45 días. Eso es absolutamente clave. Y algo que también es absolutamente clave es que nosotros podamos recuperar los comedores escolares. Es decir, es clave que en las escuelas se vuelva a cocinar. Hoy hay aproximadamente 200.000 niñas y niños que comen en los comedores escolares alimentos que tienen bajísimo valor nutricional. Nosotros llevamos adelante hace varios años, junto con las cooperadoras, junto con la comunidad educativa, una campaña que tenía que ver con recuperar los comedores escolares y terminar con el negocio de 19 empresas concesionarias que son las que se ocupan de entregar alimentos que prácticamente no tienen valor nutricional y que, por supuesto, cuyos pliegos y cuyas condiciones de contratación, la ciudadanía y la comunidad educativa siempre está permanentemente ausente. Bueno, lo que se le da a los chicos en las escuelas también es un sanguchito que no tiene absolutamente... Sándwich de jamón sin jamón, medallón de pollo sin pollo, medallón de pescado sin pescado. Habíamos en una época hecho una prueba muy interesante que era una prueba de proteínas en los famosos medallones de pollo o de pescado. Bueno, la prueba de proteína daba que no había proteína, o sea que era medallón de pollo sin pollo. Y habíamos hecho otra prueba también muy interesante que vos te tapabas los ojos y te dabas, exacto, te dábamos para probar lo que los chicos cotidianamente comen en las escuelas y tenías que adivinar de qué se trataba. Y la verdad es que era imposible, todo tenía el mismo sabor a nada. El pollo era igual al pescado. El pollo era igual al pescado. Y el pescado a la carne. Y había aparecido un producto, porque en esto, digo, Larreta está preocupado por el olor a pis, la verdad se preocupó tan poco por lo que comían las pibas y los pibes en las escuelas, y ni hablar, Jorge Macri ya directamente no está preocupado
por nada está con el team batata, el team membrillo y ver si rocía con limón algún contenedor. Pero en ese entonces, como eran muy inventivos, habían descubierto un producto que era la patinesa, que era una mezcla de pati milanesa. O sea, bueno, habíamos llegado a ese extremo. Los niños y las niñas comían patinesa en la escuela. Alimentos que uno no encontraba en ningún almacén, que no encontraba en ningún supermercado, aparecían en las escuelas. Muchas veces alimentos que ya estaban vencidos. Yo recuerdo, ¿no? De alguna de mis hijas y mis hijos que me contaran que, bueno, si estaba vencido un día, lo comíamos igual. Si de pronto era más de un día, entonces en ese caso, ahí no lo comíamos. Así que, bueno, respecto a cómo abordar el tema de las infancias pobres en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que la escuela como eje estructurante de construcción de comunidad es absolutamente clave. Y respecto a la desigualdad, y que tiene que ver mucho con las infancias, la ciudad de Buenos Aires está estructurada históricamente en una desigualdad entre el norte y el sur. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, las niñas y niños que nacen en el sur de la ciudad de Buenos Aires nacen condenadas y condenados en promedio a vivir 10 años menos respecto a quien nace, por ejemplo, en el norte, en el barrio de Núñez, y expuestos a ver duplicada la mortalidad infantil. Y eso tiene que ver con que en el sur de la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 habitantes habita en una villa, en un asentamiento, sin acceso al agua potable o sin acceso al saneamiento local. Bueno, hablamos de presupuesto, hablamos de educación, hablamos de vivienda, nos falta hablar de seguridad. ¿Cómo evalúan ambos en realidad la situación actual de seguridad, digamos, en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, claramente la ciudad está en emergencia respecto a su sistema carcelario. Jorge Macri no puede resolver el tema de la basura, no puede resolver el problema del olor a pis, pero tampoco puede evitar que los presos se escapen de las comisarías. Y lo que vino a proponer, ojo, que era una idea de Horacio también, no nos engañemos, es esta idea de las cárceles contenedores, ¿no? Siempre esta superficialidad a la hora de abordar los problemas estructurales que tiene la ciudad. En primer lugar, la ciudad tiene que resolver definitivamente el traspaso del sistema penitenciario de la nación a la ciudad. Hubo una oportunidad que fue cuando Macri era presidente, Larreta era jefe de gobierno, es decir, había coincidencia de color político para ponerse de acuerdo y hacer el traspaso del sistema penitenciario de la nación a la ciudad. No se pudieron poner de acuerdo, sí se pusieron de acuerdo para vender y dilapidar en conjunto todo tipo de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires, pero no para resolver el traspaso del sistema penitenciario. El otro tema que la ciudad tiene que abordar es la seguridad con una mirada integral. Cuando hablamos del problema de la seguridad, en primer lugar, nosotros tenemos que mirar qué es lo que sucede con la connivencia de una parte del poder político, con una parte de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Y ver además cuál es la ruta del dinero del narcotráfico, porque buena parte de ese dinero es el que termina blanqueándose en esas construcciones suntuosas que terminan nunca siendo habitadas. Es decir, la verdad es un pésimo negocio construir viviendas que no se alquilan, no se venden y nunca se habitan. Hay que preguntarse quién haría tan mal negocio, si es que en el fondo o detrás de eso no hay dinero producto del lavado. Me parece que hay otra dimensión importante de la seguridad, ya pensada la seguridad en términos más amplios. En los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires no accede el transporte público. Las mujeres que habitan en estos barrios pierden oportunidades laborales cotidianamente porque no pueden llegar tarde a su casa porque ni siquiera hay luminaria pública. Estoy hablando de cuestiones súper elementales, súper sencillas. Garantizar luminaria, garantizar transporte público. El subte, que ahora cuesta carísimo, tiene un valor alucinante, ni siquiera funciona. 160 ahora.
Claro, exacto. Ni siquiera funciona 24 horas como sucede, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades del mundo. Entonces, garantizar senderos seguros, garantizar condiciones, ¿sí?, adecuadas de luminaria, transporte público 24 horas, tener una propuesta para quienes recuperan la libertad luego de estar detenidos, una propuesta de formación, de inclusión laboral, también es clave. La mayor parte de los delitos tiene que ver, ¿no?, con esta lógica de la reincidencia, de quien recupera libertad y por supuesto no encuentra ninguna posibilidad de inserción. Entonces, yo creo que tenemos que tener una mirada amplia en términos de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, porque es un tema que preocupa muchísimo a las porteñas y a los porteños. ¿Y qué papel? ¿Y qué papel juegan, por ejemplo, las organizaciones barriales en la seguridad de los barrios más pobres, por ejemplo, en las villas? Tienen un rol clave. Las organizaciones sociales que hoy están totalmente demonizadas son quienes, sin recursos y sin estar jerarquizada, gestionan el conjunto de las políticas públicas ahí donde el Estado se retira. Por eso la verdad es que es bastante impactante, ¿no?, ver cómo se instala ese discurso de odio hacia quienes sin recursos gestionan la urgencia del hambre, gestionan la urgencia del conjunto de políticas clave, como por ejemplo la violencia de género, los problemas de seguridad. La verdad es que eso es muy preocupante porque todo ese tejido social, ¿no?, que se ha ido construyendo en torno a las organizaciones sociales y comunitarias, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad han venido a destruirlo. Y entonces hoy lo que vemos es que en realidad en los barrios populares, ¿no?, quienes empiezan a discutir la política barrial son los narcos, cuando en realidad eran las organizaciones, ¿no?, sociales y comunitarias las que dentro de los barrios se organizaban para, insisto, sin recursos y sin estar jerarquizadas, fundamentalmente las mujeres, gestionar las políticas públicas ahí donde el Estado nunca llega. Todos sabemos dónde se venden los repuestos de los autos que se roban en la ciudad de Buenos Aires. No es un misterio, es un secreto a voces. Todos sabemos dónde se hacen cocinas vinculadas al narcotráfico. No es muy difícil identificarlo. Es tan brutal el nivel de connivencia entre la política, la policía y el delito, que tener una política de seguridad supone hacerse cargo de eso. Hacerse cargo de, primero, vos tenés que depurar las fuerzas de seguridad. Este es un primer problema elemental. Segundo, tenés que tener un instituto de formación sobre el tipo de fuerzas de seguridad que tenés. Tenés que tener un control comunitario sobre el funcionamiento de esas fuerzas. Tendrían que rendir cuenta a los comisarios y las comisarías frente al conjunto de los vecinos en las respectivas comunas donde funcionan respecto a la tarea que llevan adelante. El tema de que haya una institución sin un adecuado contralor de la comunidad y que tiene control sobre la calle, ¿no?, le permite garantizar el funcionamiento del delito. ¿Cómo funciona la prostitución en la ciudad de Buenos Aires? ¿A quién le pagan las chicas que están en la esquina para poder estar allí? Todas estas cosas son conocidas. Entonces el tema de la democratización institucional, la participación de la comunidad, la depuración de las fuerzas de seguridad, el control civil sobre esas fuerzas de seguridad son claves de una discusión de esta naturaleza. Y el tema de, ¿por qué se afanan celulares? Porque se pueden vender. Ahora, hay mecanismos por los cuales vos podés discutir con las empresas que no se puedan vender los celulares que se afanan. Ahora, son discusiones integrales que hay que dar. Todo aquello que se roba es porque se puede revender. Ahora, si yo afano un auto, lo tengo que desarmar para vender sus repuestos. Si tengo que desarmarlo en algún lugar, ese lugar ocupa un espacio físico. Aparte no es un lugar chico, es un lugar importante. Tiene que tener algún nivel de protección
política para que eso pueda existir, política y policial. Digo, son todas cuestiones que nos ponen de cara a las definiciones políticas que en general no se toman, y lo que se termina buscando desde el poder político en general es algún tipo de convivencia, que en la práctica es una connivencia, que trata de administrar el delito para que no se salga de madres ni sea demasiado, y que en todo caso entra en crisis cuando las bandas empiezan a confrontarse entre ellas. Pero acá lo que hay que terminar es con la connivencia que tiene la política con la policía y con el delito. Bueno, me parece, si no quedó nada, podemos pasar ya a hablar, ¿no?, de tema más puntualmente de elecciones. Dale, así cerramos. Así cerramos, no nos extendemos tantísimo. Me parece bien. Yo primero quería preguntar, ¿no?, ¿por qué? Bueno, es más capaz de hacer opinología, pero ¿por qué ven o por qué piensan que estas elecciones están tan como saturadas de figuras que en general no sucede en la legislatura? Buena pregunta. A ver, hay dos cuestiones para mí, ¿no? En primer lugar, el adelantamiento de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una de las primeras elecciones importantes que van a tener lugar. En segundo lugar, esto de haber modificado las reglas de juego de manera permanente, haber eliminado las PASO y haber adelantado la elección local de la ciudad, hace que de pronto hoy tengamos una enorme oferta electoral, una enorme fragmentación también en términos electorales. No haber encontrado un mecanismo alternativo a las PASO como para democratizar los espacios políticos, justamente tiene como correlato fragmentado, ¿no?, el sector de la ultraderecha, del centro derecha y también el sector del progresismo. Eso es verdad. Eso es verdad. Y por otro lado, bueno, la ciudad siempre ha amplificado de alguna manera lo que después son los resultados nacionales. No, yo creo que, digamos, primero la fragmentación es el resultado de este ciclo político que terminó. Eso también. Las mayorías que existieron se van desarmando y hay un proceso de realineamiento y discusión en curso. Por eso es que nosotros planteamos la idea de confluencia, que para nosotros no está acabada, no termina con lo que hoy conformamos confluencia. Es una propuesta de construcción que creemos que hay que nutrirla y ampliarla de cara a la disputa del Ejecutivo de la Ciudad del 2027. Ahora, en el marco de esa fragmentación hay que dar una discusión en serio, estableciendo ejes políticos de organización de la propuesta política mucho más precisos. Acá conviven una experiencia como la de Unión por la Patria, que está llena de un mar de contradicciones internos, donde hay algunos sectores que son interesantes, con los que uno podría construir sin ningún tipo de problema, con otros sectores que están fuertemente ligados a la estructura de poder y de gobierno de la ciudad. Y que ese mar de contradicciones nunca puede resolver el tema de, desde esas contradicciones, darle un destino diferente a la situación en la que en todo caso nos encontramos. Al revés, en general, casi siempre, terminan primando más aquellos sectores que tienen más que ver con la estructura de poder de la Ciudad de Buenos Aires. Y del otro lado tenés experiencia, como puede ser el caso del Frente de Izquierda, en donde hay definiciones políticas quizás más claras, pero que hay dificultades para ampliar la convocatoria y que sea un espacio con menor nivel de limitación y con menos sectarismo que el que en todo caso tiene. Hay que pensar en otras cosas, hay que pensar otro tipo de convocatoria política para dar el debate que necesita la ciudad y el país, por otro lado. Y el otro tema, el tema del desdoblamiento, también es algo que este tema permanente donde cada gobierno modifica las reglas en función de lo que necesita, bueno, es algo que complica. Y de hecho, en realidad, el desembarco de tantas figuras nacionales en la discusión de la ciudad, en realidad, en el fondo, lo que pone sobre la mesa es que importa un venir la ciudad. En realidad no está en discusión la ciudad. Muchos de los que vienen a discutir la ciudad no tienen la menor idea, ni vienen ni trabajan en la ciudad en el sentido de trabajar políticamente en esa dirección. Nosotros como Confluencia tomamos la decisión de sostener una candidatura de alguien que viene comprometida con la tarea de la ciudad, porque se va a discutir la elección de la Ciudad de Buenos Aires.
Y lo que se necesita son voces en la legislatura que terminen con la lógica de la escribanía que mencionaba en un comienzo Eva, que terminen con el tema de saludo 1, saludo 2, a lo que dice el Ejecutivo, que pongan en debate el tema de cuál es el desarrollo urbano que la ciudad tiene que tener. Digo, claramente el modo en que se ha ordenado, acá hay una discusión que está como adelantando el debate nacional. Y en realidad en el fondo es como una primaria, las PASO que eliminaron han transformado la elección en una suerte de primaria, ¿no? En donde lo que se discute es, por ejemplo, es el predominio que va a tener en determinado espacio, en la derecha, por ejemplo, quién va a primar de cara a la elección de la jefatura de gobierno. Y del mismo modo en el espacio del progresismo y de la construcción de una alternativa diferente. Digo, en realidad la necesidad de la democratización es imprescindible para que no puede pasar que los espacios políticos no tengan modo de dirimir diferencias en términos de proyecto político y en términos de representaciones. A la larga eso se dirime de alguna manera. Hoy son 11 alianzas, ¿no? No, listas presentadas. Pero alianzas son 11. Alianzas son 11. Y después tenemos fuerzas políticas que creo que son 8 más. Sí, pero finalmente han terminado 14 listas presentadas entre alianzas y partidos políticos que van solos. Son 14 fuerzas, digo, cuando en realidad hay muchas discusiones pendientes ahí. Muchas es difícil encontrarle la diferencia, ¿no? Marra, que hasta hace 2 minutos votaba todo lo que Jorge Macri llevaba a la legislatura, ahora es un opositor. La diferencia entre Marra y Adorni, el propio Marra dijo que prácticamente... Bueno, y también la diferencia entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí, entre Juntos por el Cambio no quedaron como 4 listas de lo que era Juntos por el Cambio antes. También. Sí, Horacio. tenés Evolución, tenés el espacio de Horacio. Sí, la verdad. La coalición cívica también va aparte. Vos fijate que en realidad ahí tenés varios que todos tienen que ver con un muy universo de valores, de principios y de objetivos. Y que han sido socios durante todos estos años, que se pelearon hace 10 minutos. Así que a mí me parece que en esto el desafío de confluencia, de poder instalarse como una nueva fuerza que no tiene nada que ver con quienes gobernaron y cogobernaron durante estos 20 años, al menos para nosotros es clave. Y es clave eso porque nos permite llevar la voz de quienes habitamos la ciudad para, como planteaba Claudio, poder empezar a armar otro tipo de frentes que nos permita de verdad recuperar la ciudad en el 2027 para quienes la habitamos. Basta de que el poder inmobiliario financiero decida nuestro presente y decida nuestro futuro. Nosotros necesitamos recuperar la ciudad. Y la verdad que, como dije al principio, quienes nos trajeron hasta acá no están en capacidad de resolver estos problemas. Y en realidad esa definición, ¿no? La discusión de ser capaces de tener una fuerza política en la ciudad que tenga autonomía respecto al poder inmobiliario, porque si no hay autonomía, si el poder inmobiliario forma parte de tu propia estructura de construcción política, difícilmente puedas establecer una relación con él que discipline su comportamiento. Digo, necesitamos un acuerdo político serio respecto a ese objetivo. O sea, definiciones políticas claras y mecanismos de democracia interna que permitan la configuración de ese frente. Y lo que vos te encontrás hoy es un frente más amplio, que no tiene acuerdos políticos, sin democracia interna, o un frente que tiene algún acuerdo político, pero mucho más restringido y también sin democracia. Entonces digo, el tema de la combinación entre una confluencia política con definiciones claras y la democratización de la decisión al interior de ese frente son claves de una construcción política que le abra a la comunidad la posibilidad de intervenir, decidir y gobernar de otra manera. Bueno. De tiempo ya estamos. ¿Les quedó algo que no hayan dicho y quieran decir? Un mensaje final, Eva. Bueno, me parece que el mensaje final tiene que ver con animarnos en dejar de ser espectadores urbanos y ser protagonistas de cómo queremos vivir. Creo que ese es el mensaje final y eso tiene que ver con poder fortalecer construcciones como confluencia que permitan que las voces de quienes cotidianamente vienen luchando y defendiendo por una ciudad mucho más justa puedan llegar a esa legislatura porteña.
Claudio, como siempre. Mucha suerte el 18 y nos vemos en un próximo programa.